Ahora haremos en serio. Hace un par de meses tomé una de las decisiones más aterradoras que he tomado en los últimos años y fue decidir renunciar a mi trabajo. Y parecía estar bien porque estaba trabajando como programadora, lo cual me daba una estabilidad, y después de mi jornada de laboral podía dedicarme a hacer videojuegos, que era lo que de verdad me gustaba. Pero la realidad es que me estaba consumiendo un montón de tiempo y un montón de energía que ya no tenía después de más de 11 años trabajando en el mismo lenguaje, y sentía que ya no tenía fuerza para trabajar como dependiente de alguien más. Bueno, obviamente es más fácil decirlo o soñarlo que hacerlo. Hace mucho tiempo que vengo rumiando sobre la idea de qué pasaría o cuándo pueda dedicarme a lo que realmente quiero, que es los videojuegos, hasta que tomé la decisión, decidí lanzarme, decidí que desarrollar videojuegos iba a ser mi trabajo full time, a pesar de que al principio no me diera una ganancia económica como para mantenerme. Y no sé cómo va a funcionar esto a largo plazo, espero funcione bien, pero en este video quería contarles cómo fue el proceso, desde dónde partí, qué tuve en cuenta antes de tomar la decisión, antes de renunciar. No fue que dije, bueno, vivo del aire, en qué estoy trabajando, cuáles son los planes. Yo muchas veces miré historias parecidas de desarrolladores de videojuegos, también de artistas que muchas veces renuncian a su trabajo de oficina para hacer lo que realmente les gusta, por más que todavía no me animaba a tomar la decisión o no era el momento, pero me inspiraba mucho a intentar lograr eso. Así que si esto inspira a alguien, le da alguna idea o algo, bienvenido sea. Las decisiones más arriesgadas de mi vida las suelo tomar de un día para el otro, como si no tuviera preparación o no lo hubiera pensado demasiado, pero en mi cabeza las ideas pasan muchos meses procesándose. Siento que al fin de cuentas todo lleva a ese momento de resolución en donde todo parece decir tengo que tirarme al agua y hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Agarré un cuaderno y una lapicera y empecé a anotar. Empecé a bajar a tierra todos los ahorros que tenía, más la liquidación que me iban a dar por terminar el trabajo, y ponerme a calcular cuántos meses podría sobrevivir con solamente mis ahorros sin tener otro ingreso. Capaz vos me decís, sí, obvio, con ahorros cualquiera. Obviamente la plata no nace de los árboles, pero un consejo que me dio un compañero de estudio hace ya unos cuantos años, cuando él se estaba cambiando de trabajo, estaba trabajando en un lenguaje de programación y se cambió a otro, y una de las cosas de las que hablábamos, ¿cómo haces por más que estábamos estudiando la carrera de ingeniería y ya hay una base, ya hay un conocimiento que es independiente del lenguaje que estés aplicando, pero sí hay ciertas tecnologías, ciertos conocimientos que son necesarios, pero es verdad que cuando vos sabes mucho sobre un lenguaje de programación, es más probable que seas un senior o estés con mucha experiencia en ese lenguaje, y cuando te contratan a otro lenguaje es difícil porque no tenés experiencia, por más que te puedas adaptar porque sos ingeniero o estudiante de ingeniería. Pero volviendo con el consejo que me dio este amigo, es verdad que es probable que de tu empresa salís como un senior y a la siguiente empresa a la que vas entras como un junior. Y eso hace que haya una diferencia también de dinero, porque es probable que lo que recibías como un senior no vaya a ser el mismo dinero que recibas como un junior. Entonces él me contaba su experiencia desde esa transición
y me decía que había ya ahorrado mucho dinero durante un tiempo, sabiendo que en cierto plazo, por ejemplo 1 año, sí tenía que estar pudiendo cubrir los gastos que tenía, pero en esos meses que la diferencia capaz que era mucho y capaz que de otra manera no hubiera dado el saldo, porque capaz que un sueldo como un junior no te da para solventar tus gastos día a día o mensualmente, entonces sí usaba una plata que tenía ahorrada como para sumar a su sueldo como junior, y después sí, cuando ganara un poco más de experiencia, tal vez 1 año o 2 dentro de la empresa, dependiendo de la empresa, podían aumentarle el sueldo y sí ser sostenible con su propio sueldo. Y eso, cuando me lo dijo, si bien fue hace ya un tiempo, fue algo que me pareció buena idea. Y es algo que apliqué, aunque con mucha más fuerza, para este cambio, que era renunciar a mi trabajo y pasar a no tener un sueldo fijo, o no tener un sueldo en absoluto. Todo este tiempo que le puedo dedicar va a ser en pos de hacerlo mejor para el videojuego, y cuando salga se va a notar, va a salir antes, va a salir mejor, y te voy a contar cómo es mi rutina en este momento, a qué videojuego le estoy dedicando mi tiempo y cuál es el plan a futuro para intentar que esto funcione. Me gustaría poder decir que estoy tomando un té, pero es tanto calor que es agua nomás. En este momento mi rutina es paz, gloria, descanso, felicidad. Y no porque me pase todo el día haciendo nada, es porque ¿ustedes saben lo que es tener tiempo libre? Porque yo no me acordaba. Uno de mis principales problemas era el despertar. Entonces, ahora que tengo mi propia rutina, uno de mis objetivos fue empezar el día con ganas de empezar el día. Y ahora me estoy levantando entre 10 y 11, a veces 9 y media, a veces mi perrita me despierta antes y bueno, me despierto antes, pero estoy intentando no pincharme, torturarme con estás despertándote muy tarde, porque bueno, luego en el día rindo las horas que tengo que rendir. Entonces, desde que me levanto hasta la hora de que terminamos almorzando, entro a la oficina virtual que creamos, porque puede parecer una tontería, pero me pareció súper cute tener una oficina virtual, y resultó que tiene más pro de las que creíamos. En este año previo que estuvimos trabajando remoto y desarrollando videojuegos, era como que bueno, nos quedábamos a cierta hora, abríamos meets y nos juntábamos un par de horas o 3 horas para programar, hacemos pair programming la mayoría del tiempo. Ahora, cuando nos organizábamos, sabíamos desde un principio que no íbamos a estar las 6, 8 horas que estuviéramos programando, íbamos a hacer pair programming. Entonces terminamos usando esta oficina virtual y básicamente cada uno llega, se va a su oficina y está trabajando en lo suyo y sabe cuándo está el otro en su oficina. Entonces, si tengo que ir a decirle algo o decirle buen día, estoy acá, puedo ir y puedo ver en qué está. Entonces suelo empezar mi día entrando a la oficina de Fer y diciéndole acá estoy, y ahí planeamos el día, cuáles van a ser los horarios, cuáles van a ser los míos, cuánto vamos a estar juntos, cuándo vamos a estar separados. Y yo estoy hasta las 7, 8, algún día 6, depende el día, depende la actividad, depende el cansancio mental o la energía mental que me haya consumido eso que estamos haciendo. Y después, tiempo libre. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Cuando empecé a hacer videojuegos relacionados con Astro, que es un grupo de K-pop que amo, que estaneo y que sigo, y por ellos es que me hice K-popper. Y eso me llevó a la idea de qué pasaría si hago un simulador de ser K-popper, o sea, de ser fan de K-pop. Porque suelen haber juegos como relacionados con K-pop de ser el manager de tu idol, y es todo como muy genérico, que podría ser cualquier otro juego de cualquier otra cosa y termina siendo como el que te saltan anuncios por todos lados y monedas y sonidos y alertas y espera tanto tiempo para conseguir algo, y es como, ¿por qué no existe algo normal? El juego que estamos haciendo es un juego para ser K-popper, intentando ser lo más fiel a la vida real. Y para el que no conoce el K-pop dirá, y bueno, ¿y qué se supone que haces? ¿Cuál es el simulador? Porque supuestamente tenés que hacer un trabajo, un objetivo. Y voy a decir que ser fan de K-pop o estanear un grupo, en realidad son muchas tareas. En especial cuando viene un comeback, o sea, cuando sale un álbum. Y justo de eso va el juego, de hacer multitasking en esa semana de comeback para que tu grupo le vaya lo mejor posible. Y además, pensando en el fan de K-pop, que es nuestro público objetivo, la experiencia va a ser totalmente personalizado. Vas a poder crear en tu partida tu grupo con la cantidad de miembros que tenga el grupo, con el nombre del fandom que tenga el grupo, con el color representativo del grupo o del fandom, y cada uno de los miembros va a tener el aspecto que vos le des porque va a ser personalizado. Entonces se van a poder ver como vos quieras, y luego cuando salga el MV con la canción de K-pop que va a lanzar tu grupo, vas a ver el MV totalmente personalizado con los idols como vos lo elegiste. Y eso es un montón de trabajo. La verdad que
todo el tiempo es como, esto también debería ser personalizable. Eso también debería poder ser que vos elijas la posición, tipo si es rapero, si es cantante, o si es tu baya, o si es tu breaker, si es un grupo de mujeres, si es un grupo de hombres, si es un grupo mixto. Hay tantas combinaciones que a veces es como, sí, también tenemos que hacer eso. Pero me la estoy pasando muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Si bien hace un año que estamos con la programación, tuvimos que cambiar el artista y ahora como que todo el arte empezó desde cero. Entonces hay muy pocas cosas relacionadas con el arte. También es por eso que hay muy poco que podemos ir mostrando, pero todo el apoyo que quieran darnos, saben que pueden seguirnos en las redes. Y bueno, hay intenciones de conseguir un financiamiento, ya sea a través de un publisher o a través de un crowdfunding o a través de un fondo. No solo porque eso solucionaría problemas como poder seguir haciendo esto full time, sino problemas más concretos como necesitamos música para el juego, y no es cualquier música, es K-pop. Tiene que haber K-pop en el juego. También están las localizaciones a los diferentes países, que si bien va a salir en inglés y en español, siempre estaría bueno localizar el juego en diferentes países, como China, que es donde hay mayor cantidad de jugadores, o coreano, que más que cantidad de jugadores es porque sería lindo, ya que el juego trata de K-pop, que estuviera también en coreano. Y bueno, claro que un montón más, ¿no? Pero esa sería como la base. Y si bien todavía no tenemos una fecha concreta que digamos vamos a lanzar el juego en este momento o en esta fecha, lo estamos mirando con ojos de probablemente salga en la segunda mitad del 2025. Y para terminar este video me gustaría decir, recomiendo esta experiencia. Bueno, sé que no es para cualquiera, sé que no es una decisión ni un paso a tomar fácilmente, es algo que requiere mucho tiempo. Y creo que en este momento, que recién hace un mes que estoy siendo full time game dev, me es un poco difícil ser totalmente objetiva porque no he encontrado puntos negativos a esto de ser independiente. Sí tengo que controlar mis propios horarios, pero como hago las cosas por pasión, no me es difícil sentarme frente a la computadora o enfrente de la cámara para grabar un video o desarrollar más de la cuenta. Y un problema que sé que tienen muchos emprendedores es pasar más tiempo del debido. O sea, decir, bueno, voy a trabajar 8 horas y estar 10, 12. Y si bien sé que esto en algún momento puede pasar, sobre todo si estamos como en las últimas instancias o necesitamos presentar el proyecto ante un publisher y tenemos una fecha concreta, bueno, habilito autocroncharme si eso pasa. Pero mientras tanto estoy bastante bien manejando mis tiempos. Es algo que hablé en terapia antes. Me prometí a mí misma seguir siendo amable con mis tiempos y que si tenía que hacer alguna hora extra fuera la excepción y no la norma. Entonces, ¿lo recomiendo? Obviamente lo recomiendo porque es algo que me hace feliz todos los días desde que lo empecé. Sé que no todos tienen la oportunidad y quiero aclarar que también es cuestión del momento, porque este fue el momento para mí, porque me lo planteé, hice todo esto de tener ahorros y pude hacerlo. Y sé que no es para cualquiera. Hay gente que tal vez no puede ahorrar y vive el día a día. Y de ser así, quiero aclarar que estuve mucho tiempo haciéndolo, o sea, desarrollando videojuegos después de mi trabajo en mi oficina. Y el desarrollo del juego avanzó, no avanzó tan rápido como hubiéramos querido, pero dedicándole algunas horas por día también se puede lograr. Mi objetivo principal, además de sacar el juego, es no arrepentirme de esta experiencia, pase lo que pase, y aprovechar a descansar, a trabajar de lo que realmente me gusta y poder decirme a mí misma, hiciste todo lo que pudiste por intentar cumplir tus sueños. Los quiero, tomen agüita.